Señor les bendiga a todos. Entonces, estamos ya comenzando nuestra clase de hoy de Escuela Antioquía. La semana pasada estuvimos hablando una serie de temas relacionados con la percepción espiritual que Dios nos ha dado a causa de los dones que hemos recibido. Todos nosotros tenemos de parte del Señor una serie de dones espirituales y esos dones determinan capacidades que el Señor nos ha dado, por medio de las cuales nosotros percibimos el mundo espiritual. Tenemos aprendizajes, percepciones que a veces nosotros confundimos un poco la percepción con la revelación. Hicimos diferencias entre percepción, revelación, iluminación. Y hablando de estas cosas, evidentemente, determinamos, ¿no es cierto?, que la percepción es todo lo que, las capacidades que nuestros sentidos espirituales tienen en cuanto a detectar el mundo espiritual que gira alrededor de nosotros, incluso percepciones internas a las cuales llamamos sinestésicas. Eh, Esas son las percepciones, igual que los sentidos espirituales, los sentidos naturales son para la percepción. A través de los sentidos percibimos el tiempo, los estímulos visuales, auditivos, los olores, las fragancias, etcétera. En lo espiritual es exactamente igual. Entonces, la percepción tiene que ver con los sentidos espirituales. La revelación es la palabra directa de Dios hablando a través de nuestros sentidos espirituales. Percibimos cuando Dios nos habla, cuando Dios nos dice cosas, cuando Dios nos da lo que llamamos remas divinos. Y la iluminación es aquella obra del Espíritu Santo trayendo luz sobre su palabra. Por mucho tiempo a veces la palabra está como cerrada para nosotros, no la entendemos, pero en un determinado momento se ilumina para nosotros y vemos lo que no habíamos visto. Y eso es una experiencia que tenemos todos los días con la palabra de Dios. El, el, la obra iluminadora del Espíritu Santo en, eh, iluminando su palabra es extraordinaria. Agradecemos al Señor por esa obra maravillosa. Ok, comenzamos a hablar entonces de los sentidos espirituales y hablamos de el oído y de la vista espiritual, que son los dos sentidos más usados por Dios para traer revelación a nuestras vidas. El oído y la audición. Por eso muchas veces se habla en las escrituras de ojos para ver, oídos para oír. El que tenga oídos para oír, oiga. Alcen sus ojos y miren, vean. Así es que tú tienes frecuentes palabras de Dios en este sentido, de oír y ver, pero no tienes con la misma frecuencia eh, eh, exhortaciones del Señor diciendo, por ejemplo, perciban por su olfato, huelan o los otros sentidos que tenemos, ¿no es cierto? O gusten, pero sí oigan y vean. Entonces entendemos que los sentidos más fuertes que todo cristiano posee y que puede y debe desarrollar son primeramente la visión y el oír. Ok, la gente que tiene dones proféticos tiene estos dos sentidos muy activados, pero esto no solamente es para la gente que tiene dones, esto es para todos los hijos de Dios.
Todos y cada uno de los hijos de Dios tiene la bendición y la gracia de poder percibir la voluntad de Dios, percibir el entorno en que vive, percibir cosas que suceden por medio de los sentidos espirituales. Vamos a continuar hablando de los sentidos espirituales. Ya hablamos del oído y de la visión o de la vista. Vamos a hablar del olfato espiritual. El olfato espiritual. Así como en el mundo natural hay aromas gratos, riquísimos, pero también hay olores muy fétidos en el mundo natural, ¿sí? Olores muy fétidos. También en el mundo espiritual. En el mundo espiritual hay olores muy fétidos, especialmente en zonas de demonios o zonas de oscuridad. En el inframundo hay olores muy fétidos. Entras a ciertas casas y percibes olores que, más allá de que hayan tirado, ¿cómo se llama esto? Aerosol Sí, para, para mejorar el ambiente, pero tú percibes el olor espiritual y es feo, es feo. A veces pasas por al lado de una persona y percibes que tiene un olor a muerte. ¿A quién le ha pasado esto? Sí, amén, amén, olor a muerte. amén. Sí, eh, hay olores en el mundo espiritual. Tenemos un espíritu desarrollado y Dios nos va a ayudar para desarrollarlo más, aún todavía ejercitándolo. Pero estos olores están ahí, es el mundo espiritual. Entonces tú dices, pero qué raro olor, y tratas de ver cuál es el origen natural de ese olor, y no hay un origen natural porque estás percibiendo algo del mundo espiritual. Dije entonces que hay olores que son maravillosos, aromas en el mundo espiritual. Eh, Aromas buenos y malos, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, en Jeremías 48:11, el Señor está hablando de Moab. Moab, que fue una de las naciones hermanas prácticamente de Israel, los moabitas, y nunca le pasó nada a los moabitas, nunca tuvieron grandes guerras, grandes problemas. Y dice en el capítulo 48 de Jeremías, el versículo 11. Uy, perdón, me parece que no estoy grabando, ¿sí? Ah, sí, estoy grabando. En el capítulo 48, versículo 11, dice, quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él, y su olor no ha cambiado. La nación tiene un olor. Las naciones tienen olores. eh, y tú lo puedes percibir, ¿no? Con tu espíritu. Cantares 1:3. A más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. Aunque Cantares es un libro poético, está hablando de algo que es muy real, ¿no? El nombre es como ungüento derramado, como perfume que te pones y el olor se expande. Hay un pasaje en el libro de Segunda de Corintios 2:14 al 16 que dice, el apóstol Pablo está hablando, mas gracias a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden.
A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Ah, somos un grato olor. Dice, por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor, el olor. Otra expresión, otra traducción dice el aroma de su conocimiento, la fragancia de su conocimiento. ¿Tiene olor el conocimiento? ¿Emana una fragancia el conocimiento? Sí, en el mundo espiritual sí. En el mundo espiritual las cosas son de otra manera, no son como en el mundo material que nosotros vivimos. Mira, te lo explico. Tiene Zacarías una visión y él ve un candelabro. Ve el candelabro y ve dos olivos detrás del candelabro al lado, y de los olivos sale un conducto a través del cual fluye el aceite de oliva, de los olivos, y entra a un depósito que tiene el candelabro, y de ese depósito se distribuye a las lámparas, y las lámparas están alumbrando continuamente porque están siendo continuamente alimentadas por el aceite que viene de los dos olivos. Él tiene esa visión, él ve esa visión. El ángel le pregunta, ¿tú entiendes lo que estás viendo? Zacarías dice, la verdad, no, veo, veo un candelabro y veo dos olivos, la visión es bonita, pero no entiendo de qué se trata. ¿Qué es? El ángel le explica, le dice, mira, esta es la palabra para Zorobabel, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta es la palabra. El candelabro es la palabra. Los dos olivos son los dos ungidos que están continuamente delante del Señor. Son dos profetas que están clamando, intercediendo continuamente. Entonces, Zacarías ve olivos, pero en el mundo espiritual son los profetas que están operando como olivos que fluyen. Y cuando están operando como olivos, tienen forma de olivo. Y lo que fluyen es el aceite, y ese aceite es la oración, la intercesión por el pueblo de Israel. Y el candelabro es la palabra de Dios para Zorobabel. Entonces, por eso necesitamos interpretación cuando vemos cosas del mundo espiritual, porque el mundo espiritual tiene semejanzas a las nuestras, pero tiene muchas diferencias y hay cosas que son muy distintas a lo que nosotros vemos. Entonces estamos hablando aquí de que el conocimiento tiene fragancia, tiene aroma. Hay conocimientos que tienen una fragancia exquisita, pero exquisita. Es el conocimiento de Cristo. Ahora hay conocimientos que tienen una fragancia fétida, fétida. Es el conocimiento de la brujería, del ocultismo y de todas esas cosas. Entonces, eh, está hablando aquí el apóstol Pablo, un hombre muy práctico, pero también un hombre de mucha revelación. Y él dice, hermanos, nosotros llevamos siempre, manifestamos en todo lugar el olor de su conocimiento. Y para Dios, nosotros somos grato olor en los que se salvan y en los que se pierden. Para Dios. Dios nos percibe como grato olor. Pero los que se salvan, escucha esto, los que se salvan nos perciben como grato olor y los que se pierden nos perciben como olor de muerte. Entonces, si un inconverso te percibe como algo detestable, no te hagas problema. Si él te huele como algo detestable, es normal, es natural.
Y eso está hablando de ti positivamente. Lo importante es cómo te percibe Dios y cómo te perciben tus hermanos, porque Dios huele y los hermanos también huelen espiritualmente. Una persona puede ponerse litros de perfume encima, pero si no es recto ni correcto, el mal olor va a salir en algún momento y alguien lo va a percibir. Que el Señor nos ayude para hacer siempre grato olor en Cristo de los demás. Ahora, en el Antiguo Testamento se hacían ofrendas al Señor, ¿usted recuerda? Sí, se hacían ofrendas. Y las ofrendas subían al cielo como grato olor, como grato olor. Dios las percibía como un aroma grato. Para Dios eran gratas, eran fragancias que se le mandaban al cielo. Hoy día, ¿cómo es hoy día? Filipenses 4:18. Los hermanos dieron una ofrenda de amor para los santos de Jerusalén que estaban eh, mal y para Pablo que estaba también pasando problemas económicos. ¿Y qué dice Pablo? Todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Ellos dieron una ofrenda material, pero para Dios era una ofrenda celestial, un sacrificio espiritual, con grato olor. Todo lo que hacemos y damos tiene olor en el mundo espiritual. Todo tiene olor, todo tiene aroma. Cuando tú ofreces al Señor sacrificios espirituales, con tu espíritu, con una motivación correcta, esos sacrificios espirituales emanan un olor grato delante del Señor y son aceptados por el Señor. Entonces, debemos evidentemente desarrollar nuestro espíritu y con nuestro espíritu desarrollar nuestro olfato espiritual para percibir los aromas, tanto buenos como malos. A veces el Espíritu Santo nos avisa de ciertas cosas por el aroma. Te dice, esta persona es mía, es buena, solo por lo que huele. O esta persona es mala, se está portando re bien. Escucha, se está portando mejor que los mejores hermanos de tu iglesia, pero tiene mal olor. Hablo espiritualmente, ¿sí? En su conducta lo hace todo bien, pero de él emana o de ella emana un olor fétido. Y tú tienes que pensar y decir, Señor, ¿qué hay aquí? Muéstrame, muéstrame qué hay aquí, porque me estás dando señales. Quiero decirles algo. El Espíritu Santo nos está hablando todo el tiempo. Escucha, todo el tiempo nos está alertando, nos está avisando, nos está trayendo revelación y remas. Pero hay un problema, y el problema es que nosotros queremos que la revelación del Señor eh, sea como un ángel bajando del cielo y iluminándose tu habitación, cayendo nosotros al piso como muertos y el ángel tocándote, diciendo, levántate, ahora escucha que vengo del tercer cielo con un mensaje, atravesé un montón de reinos y te traigo un mensaje a ti, Carlos. Genial si Dios lo hace, pero la mayoría del tiempo no lo hace. No te envía ángeles. Te habla el Espíritu Santo, que es Dios mismo, habitando dentro tuyo, que está dentro mío, dentro de nosotros. Nos habla y nos da pistas, pistas. Mira, estaba en una reunión. Voy a contar esto porque esto es muy importante que te puede ayudar para entender y percibir la voluntad de Dios. Estaba yo en una reunión con una persona que no conocía, al lado un varón no conocía. Él era
alto, medía quizá 1,90 m, medía, y yo término medio, ¿no es cierto? Él me superaba con 25 eh, centímetros, yo mido 1,70 m. Según la inteligencia artificial, Cristo medía 1,70 m, así que estoy contento, ¿sí? Eso decía el otro día un informe de la inteligencia artificial. Pero este hombre medía 1,90 m, 95, y sentado al lado mío. Y de pronto nos hicieron orar en el lugar donde estábamos, ponernos frente a una persona y orar por la persona y percibir lo que el Señor estaba diciendo a cada uno sobre la persona. Y cuando me senté frente a su cara a cara así, ¿no es cierto? La silla de él, la silla mía, yo escuché nada más una palabra: pequeño. Y él escuchó una palabra: viaje. ¿Qué tiene que ver? Encima era grandote y yo escucho la palabra pequeño. Y cuando compartimos, me dijo, eh, y me dijo, yo escuché la palabra viaje. Y a la siguiente semana, en esos días, con mi esposa teníamos un viaje que iba a ser un viaje muy determinante. Y yo sabía eso, mi espíritu. Y cuando él me dijo viaje, y yo dije, cuando dijiste viaje, ¿qué más percibiste cuando salió esa palabra de tu boca? Él dijo que va a ser un viaje muy determinante. Pero él escuchó la palabra viaje. Él no me vio viajando, ni el Señor le dijo, dile a mi siervo que va a hacer un viaje y que ese viaje va a ser muy determinante para su vida. No le dijo todo eso, solo le dijo viaje. Él escuchó eso. Y cuando él escuchó eso y atendió a eso y dijo lo que había recibido, el resto de la revelación vino. Me tocó a mí. Y él me dijo, ¿y usted recibió algo del Señor para mí? Yo le dije, mira, me parece muy, no sé, me parece muy extraño, pero tú eres bien alto. Pero el Señor, ¿sabes qué me dijo? Pequeño. Y cuando yo le dije pequeño, se puso a llorar, se puso a llorar y lloraba desconsoladamente. Y yo le dije, perdona, hermano, perdona, no sé si dije algo malo, pero... Y cuando él habló y dijo, así me he sentido toda mi vida, insignificante, pequeño. Y entonces vino el resto de la palabra y era, pero yo estoy en ti y tú eres grande en mí y yo haré grandes cosas a través de tu vida. Esa es la palabra completa, pero había que decir la primera palabra para que vinieran las próximas. Entonces, nosotros tenemos que actuar por la fe entendiendo que la revelación del Señor muchas veces viene con un número, una palabra, un color, algo que percibes acerca de una situación. Estás orando por algo y de pronto aparece el número 333. No es para que lo juegues a la lotería, ¿no? Sí, sino algo tiene el Señor ahí que te va a hablar con ese número. O quizás un aroma, o quizás tenemos que estar atentos. A ver si me entiende lo que estoy tratando de decir. Estemos atentos porque vamos a percibir cosas cuando estemos en determinados lugares, cuando estamos orando, cuando estamos... Bien, está atento a lo que percibes con tus sentidos espirituales más la revelación que el Señor te da. Entonces, las ofrendas tienen olor. Cuando tú ofrendas a Dios, cuando tú diezmas para el Señor, cuando tú ayudas a tu hermano, cuando tú haces algo hacia otro, estás haciendo un sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Y eso tiene fragancia, tiene aroma. Hablemos del tacto espiritual. En lo natural, ¿no es cierto? El tacto
nos permite, el tacto está en toda la piel. En toda la piel tenemos el sentido del tacto. En las manos, en el cuerpo. Toda nuestra piel es el sensor de este sentido del tacto. Ahora, en las experiencias espirituales, muchas veces se experimentan, se perciben diversas sensaciones táctiles en el mundo espiritual. Isaías capítulo 6, versículos 6 y 7, voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, tocando sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. ¿Qué crees que sintió el profeta cuando el carbón encendido tocó sus labios? ¿Sí? ¿Habrá sido agradable la experiencia? No, pero era necesaria. Daniel 8:18. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Daniel percibe el toque del ángel que lo toca, ¿sí? Que lo toca. Tenemos este sentido, el sentido del tacto, y por el sentido del tacto a veces, por ejemplo, me ha pasado varias veces que entré a una habitación y está fría, fría. ¿Cómo percibo que está frío? ¿Por qué sentido percibo que está fría la habitación? Por el tacto espiritual. No estoy hablando de frío físico, porque estoy hablando de que he entrado a una habitación en verano con mucho calor, pero la habitación está fría y permanece fría todo el tiempo. Y eso no es natural. Eso no es natural. Entonces, el tacto espiritual nos permite también tener información del mundo espiritual que no la podemos alcanzar a través de otros sentidos, pero sí del sentido del tacto. Cuando hablamos de tacto siempre hablamos de los dedos, pero en realidad es toda la piel tiene el sentido de percepción táctil. Y entonces, atento con esas percepciones. ¿Te ha pasado que en algún momento estás orando y de pronto la habitación se torna caliente, caliente, ¿sí? Y no sé, pero se puso caliente y no y estás tú solo, tú sola, hace 2 minutos estaba todo normal. El otro día estaba enseñando a una iglesia que está en Temuco, en una escuela que se llama Metanoia, pero de otro pastor. Y yo estaba hablando sobre el avivamiento y estaba muy motivado, estaba yo hablando del avivamiento, me pidieron que contara sobre el avivamiento y yo hablé de muchas cosas que vivimos en los tiempos con el avivamiento. Y de pronto el pastor dijo, no sé, siento mucho calor. Y allá hacía frío, siento mucho calor y se empezaron a sacar un poco de ropa y le preguntó a la otra gente, ¿y ustedes sienten calor? Sí, pastor, y también estaban sacándose ropa. ¿Qué es eso? ¿Cómo están percibiendo? ¿Es calor físico? Es calor físico, la temperatura ahí es bajita, pero es, están percibiendo con su espíritu. Es su espíritu el que está percibiendo el calor del Espíritu Santo, el calor de la presencia del Señor. Entonces, gloria a Dios por el sentido del tacto, porque muchas veces así distinguimos la presencia del Señor de otras cosas, ¿no? Por las experiencias, tú lo percibes casi físicamente, pero no es físico, sino espiritual. Es nuestro sentido espiritual. Hablemos del gusto.
Recuerden que esta clase es interactiva, así que pueden preguntar si tienen dudas y pueden aportar si tienen algo que compartir. Hablemos del gusto espiritual. Normalmente el gusto eh, ocurre en la boca al comer. Nuestro espíritu come, nuestro espíritu come. Estábamos hablando, ¿recuerdan? En la jornada que tuvimos el sábado pasado, estábamos hablando del pan de vida. Cristo, el pan de vida. Y una de las cosas que hablé insistentemente es que nuestro espíritu come. Come el cuerpo come cosas físicas, come el alma come informaciones, afectos, emociones, sensaciones, come el espíritu. ¿Qué come nuestro espíritu? La principal comida del espíritu es Cristo. El espíritu come a Cristo, el espíritu come la palabra, el espíritu come la presencia del Señor, la gracia de Dios. Todo lo que come el espíritu es espiritual, espiritual. Y cuando come, come con sabor. Alguno de ustedes, amados, alguno de ustedes en la pandemia perdió el gusto por el COVID. Conozco gente que tardó un montón de tiempo en volver a poder gustar los alimentos, así que después comía por hambre, ¿no? Pero sin poder disfrutar de, el alimento, el pleno sabor del alimento. Las cosas espirituales tienen sabor, tienen sabor. Apocalipsis capítulo 10, versículos 9 y 10. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hubo comido, amargó mi vientre. Ese libro que comió Juan eran palabras proféticas que él tenía que dar a las naciones, pueblos y, y razas. Así que él comió primero la palabra y luego la tenía que dar. Ocurrió algo muy parecido a Ezequiel. En el capítulo 3 de Ezequiel, Ezequiel capítulo 3, versículos 1 al 4, y me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Entonces, ¿tiene sabor la palabra de Dios? ¿Tiene sabor la palabra de Dios? ¿Tiene sabor? El libro de eh, Salmos 119, Salmo 119, el versículo 103, dice así: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Está hablando de otro paladar, ¿sí? Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca.
¿Tiene sabor la palabra de Dios? Sí. ¿Hay sabores en el mundo espiritual? Sí, por supuesto. Eh, nosotros vamos, tú sabes que en la eternidad, cuando seamos glorificados, cuando vayamos con el Señor en ese gran salto, en el arrebatamiento, y seamos transformados, nosotros vamos a seguir comiendo. Comer va a ser una de nuestras ocupaciones por toda la eternidad. Por eso hay promesas de que al que venciere le daré a comer del maná escondido, daré a comer el árbol de la vida, le daré a comer tal y tal cosa, porque vamos a seguir comiendo. Vamos a comer cosas espirituales, porque vamos a ser seres transformados, pero vamos a comer. El árbol de la vida estará disponible todo el tiempo, su fruto para ser comido. Nosotros vamos a comer. Entonces, comemos ahora y comeremos por el resto de la eternidad. Eh, Dije el otro día que los sentidos son 6, no 5. A ver si lo mencionamos: el oído, la vista, el olfato, el gusto, el tacto. ¿Cuál es el sexto? El sentido sinestésico, con C, sinestésico, CS, sinestesia. ¿Cuál es el sentido sinestésico? Hablando de los sentidos físicos. El sentido sinestésico físico, corporal, es el sentido que te permite percibir sensaciones internas en tu cuerpo. Dije que el tacto está en toda la piel, pero el tacto es para percibir lo externo. ¿Cómo percibimos el dolor de riñones? ¿Cómo percibimos que nuestra vejiga está llena? ¿Cómo percibimos que tenemos necesidad de ir al baño? ¿No es cierto? ¿Cómo percibimos que nos duele el estómago, el corazón? ¿O cómo percibimos bienestar interno? No solamente lo malo, pero lo bueno, bienestar interno. ¿Cómo lo percibimos? Con ese sentido que se llama sinestesia. Sinestesia. Y es así como hay sinestesia física, también hay sinestesia espiritual. Nuestro espíritu también tiene un sentido sinestésico. Diré esto: todos los sentidos físicos existen en nuestro cuerpo material o natural porque primeramente han existido en nuestro cuerpo espiritual. Entonces, tenemos visión física porque tenemos ojos espirituales. Tenemos audición física porque tenemos oídos espirituales. Tenemos tacto físico porque tenemos tacto espiritual. Tenemos olfato físico porque olemos con nuestro espíritu. Y así. Y tenemos sinestesia física porque tenemos sinestesia espiritual. Jeremías, Jeremías 4:19. Jeremías 4:19. Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. ¿De qué está hablando acá? Está hablando de el dolor que nosotros llamamos dolor espiritual. ¿Te duelen las almas cuando no están haciendo lo correcto delante del Señor? Te duele adentro? ¿Te duelen adentro tus entrañas espirituales? ¿Te duelen? En el
En Gálatas 4:19, el apóstol Pablo está hablando y dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ya sufrí dolores de parto por ustedes, ya tuve mis entrañas hechas pedazo, mi interior en dolor por ustedes, y ahora vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Cuántos de ustedes entraron alguna vez en el gemir del espíritu? Gimiendo en espíritu. Cuando tú entras a gemir en espíritu, adentro te duele todo. Me acuerdo una vez, eh, el pastor Gigi Ávila estaba en Córdoba y él hizo una administración. Él dijo, era una reunión de la mañana con pastores, no era la reunión de la noche con la iglesia. La noche hacía una campaña él, pero él estaba enseñando a los pastores y dijo, vamos a aprender a gemir en espíritu y el Señor nos va a dar dolores de parto, prepárense. Bien, hizo que nos arrodilláramos y él empezó a gemir en espíritu y de pronto todos empezamos a gemir en espíritu y a gemir y era un llanto y gritos desgarradores. Eh, había muchos que nunca en su vida habían entrado a ese nivel de oración de gemir, gemir. Escucha, gemir no es llorar, ¿eh? Es más profundo. Es una cosa intensa que te duele adentro. Es como que se te rasga adentro todo. Y es tu espíritu el que está gimiendo. Esos dolores, esas sensaciones, esas percepciones de lo que está pasando en nuestro espíritu, esas las experimentamos o las percibimos por medio del sentido sinestésico. También sentimos la fortaleza de nuestro espíritu. ¿Cómo es que sientes que tu espíritu está fuerte, fuerte? ¿Cómo lo sentimos? Por la sinestesia espiritual. Alabado sea el Señor por los sentidos espirituales. ¿Cuántos dan gracias a Dios por sus sentidos espirituales? ¿No? Es una bendición que el Señor nos haya dado tantos y tan preciosos sentidos espirituales. Todo lo que hablamos, en todo esto que estamos hablando de la conformación del hombre interior. Todos estos son temas relacionados con esto y vamos a seguir hablando de algunos más, hablando de cómo está conformado nuestro espíritu, nuestro hombre interior. Acerca de los sentidos espirituales, ¿hay alguna pregunta? Si no, avanzamos al siguiente tema. Apóstol Hilda. No, es que me vino a la memoria una persona que conozco años, todos estos años, desde la iglesia en Quilpué, y que no sé si es tacto espiritual, pero sus manos eh, siente aceite, mano así, cuando se está orando por enfermos o algunas situaciones especiales, pero esencialmente por enfermos. Esto entraría dentro del tacto espiritual. No, Yo lo, no, es una emanación que sale aceite. ¿Sí, eso? sí, sí, porque yo le Sí, vi las manos y realmente se veían brillantes, así como con aceite. sí, conozco, No, no es algo que conozco mancha, otras no es algo personas que que mancha. experimentan lo mismo, apóstol, ¿Mm? que en su vida normal hagan lo que hagan, nunca les pasa, pero cuando Exacto. están frente a una necesidad específica o están orando o profetizando, Mm. emana aceite de sus manos. Sí. ¿Sí? Bien. No Entonces, tiene que no, ver es una con- emanación del espíritu. claro,
Claro, no tiene que ver con una percepción, algo que reciben, sino algo que sale de su espíritu. eh, y ustedes saben lo que es el aceite, ¿verdad? Sí, Es unción del Espíritu Santo. unción del Espíritu. Amén. Qué Bien, maravilloso. Gracias, gracias por amén. todo. ¿Alguien más? Ok. Pero, David, disculpe, yo quiero hacer una consulta. ¿Qué ¿Quién me está sería? hablando? Bueno, es el Ah, nombre de mi hija Fernanda, pero soy Ana María. sí, hermana María. ¿Cómo le va, hermana María? Eh, Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, Quiero hacerle una consulta con respecto, ¿sería tacto espiritual, por ejemplo, en el ejemplo que dio anterior, cuando usted decía que, por ejemplo, aunque hiciera mucha calor en verano, pero usted entraba dentro de una habitación, dentro de una casa y se percibía helado? ¿Ese es el tacto espiritual o es solo Claro, percibir? sí, sí, eso, Porque, disculpe, dígame. perdón, disculpe, es que esto se sentía años atrás acá en la casa donde vivo yo. Bueno, es una percepción a través del tacto espiritual. Lo percibe en el cuerpo, lo perciben, ¿no es cierto?, en la sensación automáticamente. A usted puede estar sumamente abrigada y igual lo siente frío, porque no es una cuestión física, no está percibiendo físicamente. Pero mira, en las percepciones, perdón, en las percepciones del mundo espiritual, nuestro cuerpo y nuestra alma son testigos de lo que está pasando en nuestro espíritu y participan de esa forma. Entonces tu cuerpo percibe a tu espíritu. La sensación está en el espíritu, pero se traspasa o se traslada al cuerpo y al alma. Y entonces, de pronto tú sientes ese frío y no hay frío, no puede haber frío ahí, pero hay frío. No, Sí, una cosa, son asuntos sobrenaturales del mundo de las tinieblas. inquebrantable el frío, aunque hiciera mucha calor afuera, Claro, claro. realmente. Sí. Eh, una vez fuimos, me parece, con mi esposa, sí, claro, a un lugar aquí cerca, con la hermana Eugenia, Kenita, si te acuerdas, amor. Y en una habitación siempre estaba muy frío. De hecho, cuando entramos, estaba frío, frío así de casi temblar. Y era un demonio, que cuando lo echamos fuera se acabó el frío. Entonces, pero la gente misma nos llamó por eso. Bueno, porque aparte pasaban cosas extrañas en esa habitación, y, pero era un espíritu maligno, lo echamos fuera, se acabó el frío. Estaba produciendo ese frío espiritual. Em, entonces, es importante que atendamos, escuchen, atendamos a las percepciones que tenemos. Dios nos habla a través de las percepciones que tenemos, nos muestra realidades, nos advierte cosas, nos dio esos sentidos porque Él sabía que nosotros operaríamos por toda nuestra existencia en el mundo espiritual. Aunque este mundo es natural, esta solo es una dimensión en la cual operamos, la dimensión física. Pero hay otras dimensiones en las cuales también operamos. Nos movemos en el segundo cielo, ¿no es cierto? Somos comisionados para ir al Hades, al inframundo, para rescatar gente. Y también vamos al tercer cielo, al lugar santísimo. Así es que nuestro espíritu está capacitado, habilitado de muchas, muchas potencialidades. Dentro de esas, los sentidos espirituales. Pastora Paula. Bien, era una aprobación. Bien. Eh, Vamos a hablar ahora de nuestro espíritu depósito, como depósito sobrenatural. Nuestro espíritu, además de todas las otras tareas que hace, funciones, ¿verdad? Y capacidades que tiene, es un inmenso depósito divino en el cual Dios ha instalado muchas cosas sobrenaturales que hemos recibido de parte de Él. Las ha instalado, están en nuestro espíritu.
El espíritu tiene muchas funciones, las vamos a ver más adelante. Pero además sirve a Dios como un depósito, donde Él puede instalar y deposita constantemente cosas en nosotros. Tú eres un depósito de cosas divinas. ¿Puedes afirmarlo? Yo soy un depósito de cosas divinas. Tú eres un depósito de cosas divinas. Amén. De poderes de Dios. Todos los poderes que Dios nos ha dado, todas las cosas que Él nos ha dado, aunque las hayamos olvidado, todas, todas, todas están depositadas en nuestro espíritu. Escucha, Dios no da y quita, Dios da y da. Lo que te da, te lo dio, no te lo quita. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Los dones que Dios te da, los dones que Dios te dio, están dentro tuyo. Toda la gracia que Él te dio está dentro tuyo. Todo lo que Él te ha dado, y vamos a ver una lista de cosas que Dios nos ha dado, están todas dentro de nosotros, en nuestro espíritu. Y a veces nosotros estamos buscando afuera a ver si alguien nos puede dar algo de Dios y ya lo tienes adentro de tu espíritu. Y eso es una gran paradoja porque estamos buscando en otros lo que tenemos dentro de nosotros. Es bien extraño. Nuestro espíritu contiene hoy, en este día, hoy, tu espíritu, el mío, contiene todo lo que necesitamos para vivir victoriosamente en Cristo. Todo. Y para servir a los demás. Vamos a ver qué cosas hay depositadas en nuestro espíritu. Primero, número 1, la Trinidad. La Trinidad está dentro de nuestro espíritu. San Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Versículo 16, mismo capítulo de Juan 14, 16 y 17, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros, con y en. Él estaba hablando de con antes de ir a la cruz y diciendo que estaría en o dentro de, después de la cruz, el Espíritu estaría en todos los que son de Él. Entonces, ¿tenemos al Espíritu Santo habitando dentro de nosotros? ¿Sí? Bien, está dentro de nosotros. ¿Está Cristo viviendo dentro de nosotros? No vivo yo, sino que vive Cristo en mí. ¿Y el Padre, dónde está? Está el Hijo, está el Espíritu y está el Padre. Vendremos a Él y haremos morada, no visita. Recuerden que en la jornada hablamos de los procesos de Dios, ¿no es cierto? El Dios inaccesible, el Dios visitante, el Dios que andaba con su pueblo, el Dios encarnado, el Dios íntimo. Dios está viviendo dentro de nosotros y nunca se irá. Entonces, ha sido el primer gran depósito que está en nuestro espíritu, es la misma Trinidad. Número 2, la vida eterna. La vida eterna. Primera de Juan 5, 11 y 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo
tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Cuántos tienen al Hijo? ¿Cuántos tienen al Hijo? Tú tienes al Hijo, tú tienes la vida. Amén. La vida eterna, la vida divina. No solamente está Dios, la Trinidad, sino que además nos dio, nos entregó vida, vida divina, ¿no? 3. Dios nos ha depositado su naturaleza, naturaleza divina, su naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. La naturaleza define qué clase de seres somos. ¿Qué clase de seres somos? Bueno, me refiero mucho a la jornada del sábado, pero en la jornada hablé de comunión y que tú no puedes tener comunión con un perrito, aunque lo puedes querer, y el perrito también te mueve la cola y parece que te quiere, pero tú no puedes tener comunión con alguien que no sea de tu propia naturaleza. Ahora, Dios tiene comunión con nosotros. ¿Sabes por qué tiene comunión con nosotros y por qué nosotros podemos tener comunión con Él? Porque nos dio su naturaleza. ¿Dónde está esa naturaleza instalada? En nuestro espíritu. Nuestro espíritu es de su naturaleza. Ok. Número 5. La unción del santo. 4, apóstol. Número 4. Perdón, número 4. La unción del santo. La unción del santo. Primera de Juan 2, 20 y 27. Primera de Juan 2, 20 y 27. Pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. La unción. La misma unción, ¿por qué se le llama la unción del santo? La misma unción del Espíritu que tenía Cristo, la tienes tú hoy día. Está dentro tuyo. Y te enseña y me enseña. Es un maestro interior que Dios nos dio. Vino para enseñarnos. Jesús habló de esta unción del santo y dijo, el Espíritu vendrá, les enseñará todas las cosas, les recordará todas las cosas, les guiará a toda la verdad y a toda justicia. Así es que esta unción hoy día está operante dentro de nosotros. ¿Dónde está? Nuestro espíritu. 5. La ley de Dios escrita en la mente y corazón. Hebreos 8, 10 y 11. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. La ley de Dios, aquí no se está refiriendo a la ley de Moisés, porque acá está hablando del nuevo pacto. Dijo, como ustedes no anduvieron en mi pacto, como desobedecieron, yo haré un nuevo pacto con nuevos mandamientos, nuevas prerrogativas, con nueva relación. Y este nuevo pacto será escrito no en tablas de piedra, sino en tablas del corazón, en su interior. Entonces siempre digo, nosotros somos personas escritas. Tú estás escrito, tú estás escrita, a ti te escribieron. Si alguien pudiera verte, te vería escrito en todo tu ser, y especialmente en tu corazón y en tu espíritu.
estás escrito con las leyes de Dios. Y las leyes de Dios no están escritas ahí solamente como letra muerta, sino que es palabra y letra activa. Y escucha, esas letras que están escritas dentro tuyo, esas leyes que están escritas dentro tuyo, son el segundo maestro interior que tienes. El primer maestro que tienes es la unción del santo. El segundo maestro es la ley escrita en tu mente y corazón. Por eso dice, y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor al mayor de ellos. Y entonces, esas leyes te enseñan a Dios y los principios de Dios a través de los cuales Él se relaciona con nosotros y opera en este mundo. Así que ya tenemos cinco cosas muy poderosas que están depositadas en el depósito llamado hombre interior o espíritu renacido. La sexta, la mente de Cristo. La mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nos dieron la mente de Cristo. ¿Dónde es esa mente de Cristo? Cuando vayamos avanzando, yo no sé si no hablamos de la relación entre la mente del Espíritu y la mente de Cristo. Me parece que no hemos hablado de eso. Pero vamos a hablar en algún momento de la relación que hay entre la mente de, o sí lo hablamos, la mente carnal y la mente de Cristo acá. Si hablamos entre la relación entre la mente del Espíritu renacido y la mente de Cristo. La mente de Cristo. La mente de Cristo está en nosotros, está operativa todo el tiempo. No, operando, está dentro de nuestro espíritu, instalada dentro de nuestro espíritu y amalgamada con la mente de nuestro espíritu. Así que hay una comunicación constante desde la mente de Cristo hacia nuestra mente y de pronto tú estás pensando, pero tú crees que eres tú el que está pensando y no eres tú el que está pensando, sino que es Cristo el que está pensando en tu mente. ¿Te ha pasado que hablaste con alguien un tema? Nos pasa con mucha frecuencia con mi esposa que hablamos algo, pero hablamos algo y eso al rato está sucediendo, pero lo hablamos como si lo estuviéramos hablando una conversación de marido y mujer, una conversación natural y, y no entendemos todavía cómo es que eso suelto libera cosas que ocurren. Ni siquiera estamos orando. Y puede que a veces hasta nos estemos riendo, compartiendo, nos hacemos muchas bromas entre nosotros, pero eh, estamos hablando un tema, ayer a la mañana estábamos hablando un tema y al rato, ¡pum!, sucedió aquello que estábamos hablando, pero como... Entonces, ¿quién está hablando? ¿Soy yo? ¿Es la mente de Cristo hablando a la mente de mi espíritu y mi espíritu ¡pum!, aparece, interrumpe el flujo de mi alma y empiezo a hablar de cosas que el espíritu quiere hablar? Creo que soy yo, creo que se me ocurrió a mí, se le ocurrió a ella. Mira, la vida espiritual es una sorpresa constante. Continuamente estamos diciendo, ¡oh! No me digas, así es. Y es una alabanza continua porque vemos ese flujo de la mente de Cristo metiéndose en nuestra mente del Espíritu y del Espíritu metiéndose en la mente del alma, influyendo y pensando las cosas que pensamos, decimos, hacemos. Y bueno, pero ¿qué cosa es esto? La mente de Cristo está ahí dentro de nosotros. Voy a decir esto
tenemos todavía un par de cosas más. La mente de Cristo y todas las cosas que he estado mencionando no son cosas estáticas, son dinámicas. Están continuamente operando. La Trinidad está continuamente operando dentro de nosotros. La vida eterna opera todo el tiempo. eh, la naturaleza divina, la ley escrita, la unción del santo, la mente de Cristo, todo está dinámicamente funcionando todo el tiempo en nosotros, todo el tiempo. Aún en nuestra vida de sueños y nuestra vida consciente y aún en nuestra vida inconsciente, porque tú estás en este momento acá frente a mí, ¿sí? En el WhatsApp, en el Zoom, yo estoy frente a ti. Pero ¿tú sabes dónde está tu espíritu en este momento? ¿Tú sabes? ¿Tú crees que está ahí contigo? Aún tu espíritu es dinámico y tu alma no tiene dominio, mucho dominio. Tiene algo de dominio, pero no mucho dominio sobre nuestro espíritu. Y, y vamos a hablar un poco más extensamente cuando hablemos de transportaciones, cómo nuestro espíritu se transporta. Y, y, y y entonces todo es dinámico en nuestro espíritu. Lo que Dios instala y el espíritu mismo vive ese flujo de cosas divinas todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Por eso dijo Jesús, el espíritu está siempre dispuesto. Tu espíritu está siempre dispuesto para las cosas, Señor. Número 9, ¿será? Yo lo tengo por letra acá. Número 7. 7, perdón. Los dones del espíritu. Los dones del espíritu. Los dones del espíritu. El otro día hablamos un poco sobre los dones, poquito. Perdón. Y yo bueno, mi esposa les mostró el libro acerca de los dones espirituales, ¿sí? El poderoso capital de los dones espirituales, que está disponible para que usted lo tenga, ¿sí? ¿Tienen todos ya el libro, El poderoso capital de los dones espirituales? Si no lo tienes, pídelo a tu pastor. Él lo tiene. Ella lo tiene. Porque todos esos libros han sido escritos para ustedes, para que podamos entender cómo operan los dones espirituales. Ahora, Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Alguna gente enseña, escucha esto, alguna gente enseña algo muy confuso y yo quiero advertir sobre esto. Hay hermanos enseñando que no es que Dios te da un don en particular, sino que te usa en algún momento. Es como que los dones no están dentro de nosotros, sino que están en un área de la iglesia, y de pronto Dios toma y te usa a ti con el don de palabra de ciencia. Y mañana te va a usar con el don de interpretación de lengua y después con don de palabra de sabiduría, pero que no son cosas que están depositadas dentro de nosotros. Pero cuando tú lees todos los pasajes acerca de los dones, hay algo muy importante. Mira, todos los pasajes donde se habla acerca de los dones son pasajes en los cuales se está hablando del cuerpo de Cristo. El contexto en el cual se habla de los dones espirituales es el contexto del cuerpo de Cristo. Entonces, el único pasaje que no habla de esta forma es el que acabamos de mencionar, Primera de Pedro 4, y
Pero cuando tú ves, por ejemplo, en Romanos 12, donde Pablo da una lista de los dones, una lista de dones, él está hablando acerca, capítulo 12. Bueno, dice el versículo 4 de Romanos 12, 4, 5 y 6. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, si de servicio en servir, y sigue la lista hasta el versículo 8. Esto es Romanos 12. En 1 Corintios 12, el contexto es el mismo, es el cuerpo de Cristo. Todo el capítulo habla de los dones espirituales y todo el capítulo habla acerca del cuerpo de Cristo. Cuando termina la lista, dice, a unos es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia. Estoy en el versículo 8, a otro fe, versículo 9, por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, a otra interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y sigue hablando todo el resto del capítulo acerca del cuerpo de Cristo. Entonces, el contexto en el cual son dados los dones es el cuerpo. ¿Y qué pasa con los dones? Los dones espirituales son dados a los miembros del cuerpo de Cristo. Mira, ¿ves esta mano? Esta mano tiene ciertas características. Está diseñada para realizar ciertas funciones, ¿sí? Por ejemplo, tomar, empujar, acariciar, golpear, ¿sí? Bueno, no tanto, ojalá que no. Eh, tiene funciones, pero para poder desarrollar sus funciones, para las que está diseñada, necesita capacidades. Y esas capacidades son los dones. Espiritualmente es igual. Tú tienes, por ejemplo, alguien que es ojo. El ojo tiene capacidades distintas a la mano. También es un miembro del cuerpo, pero tiene otras funciones. La mano no puede ver, el ojo puede ver. El ojo no puede sujetar, la mano puede sujetar. El ojo no puede acariciar, la mano puede acariciar. ¿Por qué? Porque son dones distintos para tareas distintas. Y por ser dones distintos para tareas distintas, tienen capacidades distintas. Todos nosotros somos diferentes y Dios nos diseñó y nos puso en el cuerpo de Cristo para desarrollar tareas distintas y por eso tenemos capacidades distintas. Esas capacidades distintas son tus dones. Son tus dones. Entonces, esos dones que Dios te ha dado están instalados en tu cuerpo. Ahora, es muy probable que tengas varios dones que no has descubierto y otros que sí estás descubriendo. A todos nosotros Dios nos dio un stock de dones, algunos con más potencia que otros y otros con menos potencia. Y en los que somos más potentes es como que eso define nuestra orientación ministerial y los otros dones con menos potencia, que también están dentro de nosotros, ayudan y le dan un perfil especial a nuestro ministerio. Entonces tenemos, por ejemplo, pastores maestros que son pastores, ese es su don principal, pero tienen una gracia de Dios para enseñar muy especial. Pastores profetas, que a lo mejor también enseñan, pero no son tan buenos enseñando como los otros, pero tienen una revelación de Dios, palabra profética todo el tiempo. Pastores evangelistas,
que tienen un don potente de evangelismo, etcétera. Entonces, tenemos una serie de dones y te animo a que trabajes descubriendo tus dones. Todos los dones que Dios te ha dado, no tienes que pedir ninguno. Todos los dones que Dios te ha dado ya están dentro de tu espíritu. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que descubrirlos. Están dentro. Así que hay que descubrirlos hacia adentro, no mirando al cielo, sino escuchando nuestro espíritu. ¿Sí? Está todo dentro de nosotros. Muy bien. Pastor, buenas tardes. Soy la Hermana hermana Sandra, Sandra. Dios le ¿Cómo bendiga. está? Buenas Bien. tardes. Amén. Quisiera hacerle una consulta con respecto a los dones. Sí, Eh, de acuerdo a lo que se nos ha enseñado, los dones son irrevocables, y los dones están en cada uno de nosotros, ¿verdad? Usted, si bien ahora mencionaba con respecto a los siervos, a los pastores, que algunos son profetas, otros evangelistas, otros maestros, pero si bien también entiendo lo que usted me está explicando, los dones están en cada uno de los que han sido hechos hijos e hijas, ¿verdad? sí. Eh, ¿Por qué cree usted de que los dones no se vean tan reflejados hoy en la iglesia actual? Porque yo recuerdo, yo ya tengo años, y yo recuerdo la iglesia de cuando yo era muy jovencita. Eran muy llamativos ver la palabra profética, el don de sanidad, em, la palabra de ciencia, la palabra, eh, bueno, se veían como en manifestación muchos dones, pero en la iglesia actual hoy es como que no se vieran tan bien reflejadas o no se vieran dentro. Por ejemplo, yo soy una convencida de que en cada reunión que nosotros tenemos como hermanos, ¿verdad? Debieran haber prodigios, milagros, sanidades, debiéramos recibir, yo sé que cada uno de nosotros recibe, pero yo sé que usted entienda a lo que quiero llegar, porque hoy día no se ve tan reflejado en muchas iglesias la, el uso de los dones. Bien. Mire, la respuesta no es muy agradable, mi hermana Sandra. Creo que, a ver, hemos tenido con mi esposa la bendición de, en los últimos 3 o 4 años, haber recorrido, aparte de nuestras iglesias, de las que somos parte, que estamos aquí, ¿no es cierto?, en general, pero hemos recorrido muchas iglesias. Yo diría que fácilmente 50, 40, 50 iglesias o más, eh, predicando y ministrando. Em, en todas las iglesias que hemos ido, son todas iglesias pentecostales, cristianas, que creen en toda la sobrenaturalidad divina, iglesias carismáticas, pentecostales, neopentecostales, pero todas, doctrinalmente, todas creen en la sobrenaturalidad divina, en el bautismo con el Espíritu Santo, en la vigencia de los dones espirituales, en la sobrenaturalidad, todas, todas. Cuando digo pentecostales tengo que aclarar que en Chile, pentecostal generalmente se le dice a la gente de las iglesias metodista pentecostal, porque son la población más grande de iglesias que son muy parecidas todas, todas surgieron del avivamiento en Valparaíso en el año 1909. Pero pentecostal es más que metodista pentecostal. Tenemos las asambleas de Dios, la iglesia de Dios, la iglesia cuadrangular, y la iglesia del Nazareno y muchas, 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 muchas iglesias que nacieron o salieron de otras y levantaron ministerios muy poderosos. Y todas, todas son lo que se llama hoy día el movimiento pentecostal en el mundo. Ahora, hablando, hemos predicado en iglesias así, iglesias pentecostales. Estábamos, para muestra un botón, estábamos en
una ciudad de Argentina y nos invitaron a predicar al día de Pentecostés, el día de Pentecostés. En Argentina, las iglesias de carácter pentecostal celebran el día de Pentecostés como una fiesta sobre el bautismo con el Espíritu Santo, 50 días después de la Pascua. No la fiesta judía, sino un culto de avivamiento, un culto de recordar que el Espíritu Santo se derramó y que hablaron lenguas y que vino sobre nosotros, etc. Nos invitaron a predicar y entonces, bueno, estuvimos ahí y cuando llegó el momento de la predicación, una vez que se predicó la palabra, hicimos un llamamiento a toda la gente que nunca en su vida había hablado en nuevas lenguas. Había allí como unas 400, 500 personas, no sé bien cuánto, pero era un auditorio. Y eran 7 iglesias que se habían reunido para celebrar ese aniversario de Pentecostés. Y de toda esa gente que estaba ahí, pasó adelante entre el 60 y el 70% por lo menos. Quedó casi vacío el lugar y no había espacio adelante para toda la gente que venía porque nunca había hablado en nuevas lenguas. Y estamos hablando de iglesias que tienen una doctrina que él enseña que el bautismo con el Espíritu Santo es la voluntad de Dios y que la evidencia de que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo es hablar lenguas. Y teníamos ahí 400, 500 personas y de esas por lo menos 300 buscando el bautismo con el Espíritu Santo. Y tú dices, ¿qué pasó? Lo que dice la hermana Sandra es una verdad. Yo creo que hay ciertos énfasis, hermana Sandra y amados que estamos acá, que la iglesia ha ido perdiendo. Y es peligrosísimo porque podemos estar creyendo algo correcto, y no llevándolo a la acción, no llevándolo a la realidad. Estábamos conversando esta mañana con el pastor Francisco acerca de la guerra espiritual, la cantidad de iglesias que en algún tiempo fueron tremendas, poderosas en la guerra espiritual, hoy día no creen o no quieren. Entonces, esto es un llamado de atención a todos nosotros que somos pastores y líderes. Nosotros tenemos que estar orando permanentemente por la gente que llega, los nuevos, para que ministrándoles el bautismo con el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que ministrar sanidades, milagros, palabra profética, activar a nuestra gente en toda la sobrenaturalidad divina. Nosotros tenemos que entrenar a la gente nuestra en cómo sanar enfermos, cómo echar fuera demonios, cómo hacer milagros, porque todo eso está destinado no solamente para los pastores y pastoras y líderes, sino para todo el pueblo del Señor. Recuerden que dijo Jesús, estas señales seguirán a los que creen. Y estaba refiriéndose a todo hijo de Dios que cree en el Señor y nace de nuevo. Dijo, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, muchas iglesias se están contentando con tener una buena palabra, una buena exposición de la Escritura y nada más. En muchas iglesias ya se dejó de hacer el servicio del altar. O sea, ya no, el pastor predica y luego cada uno se va a su casa. No hay una ministración a la gente para que reciba la potencia, el poder, las bendiciones del Señor.
Entonces hay muchas cosas, como dijo mi hermana, que han decaído, pero no porque el Señor haya cambiado. No cambió el Señor, ha cambiado la iglesia, pero nosotros tenemos que resistirnos a eso. No tenemos que seguir la corriente que vemos hoy día, ¿sí? Algunos dejaron de orar para que la gente reciba el bautismo con el Espíritu Santo porque les parecía, bueno, muy escandaloso, los inconversos se van a escandalizar si la gente está hablando en lenguas. En algunas iglesias se prohibió la danza porque, claro, la hermana danzando le pisó el callo a la pastora y la pastora se enojó y bueno, ya, no hay más danza. Y cosas así, ¿me entiende? O a veces se suprimieron cosas que estaban ocurriendo entre los santos, porque a lo mejor vino la hermana y dijo, pastor, eh, conozco un caso muy, muy directo, que la vino a buscar una vecina y tenía su bebé agonizando y la hermana oró y en el acto la bebé sanó. Y al otro día la hermana fue a la reunión, estaba bien, todo, y llega la vecina. Y llega la vecina y pide oportunidad para dar un testimonio. Y le dicen, pase señora, ¿qué quiere decir? No, que anoche mi hijita estaba grave, enferma, y fue la Carmen y le puso la mano y ahora está sana. Y la iglesia dijo, amén, gloria a Dios, pero terminó la reunión y el pastor y los oficiales del pastor llamaron a la Carmen a la oficina. La llamaron para felicitarla, por supuesto. No, la llamaron para decirle, ¿quién le autorizó a usted para orar por esa guagüita, por ese bebé? Usted no está autorizada para orar por eso. Y la pusieron en disciplina por sanar un bebé. Entonces esas cosas que han ocurrido han hecho que mucha gente se refrene, ¿sí? En muchos lugares la profecía ha sido como ridiculizada, ridiculizada. Sueños. Viene el hermano, tuve un sueño anoche y el Señor me mostró, espera, 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 ¿qué comiste? ¿Qué cenaste anoche? ¿Sí? Ah, claro, el asado que te comiste, por eso soñaste. O sea, hoy tenemos una, ¿cómo diría? Menosprecio. ¿Sabes por qué? Por eso quizá la Biblia decía, no menospreciéis las profecías, no apaguéis al Espíritu. Entonces tenemos iglesias que doctrinalmente creen en las cosas del Espíritu, pero se han ido apagando por el menosprecio que hacen a las cosas del Espíritu. Mucho cuidado. Y la otra cosa, ojo, ojo, con que mucha gente se está haciendo chiste del mover del espíritu, se mandan unos memes con hermanos danzando ahí y, esto me pasó el día que yo estaba con no sé qué, y ja, 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 entre los hermanos, ¿sí? Ojo, hermanos, con aquello que usamos para el humor. Cuidado, cuidado, cuidado. Lo del espíritu es sagrado, sagrado, intocable. No mandes memes donde se ridiculizan cosas del Señor. Hay unos memes circulando de Jesús diciendo no sé qué cosa, hablando un lenguaje no sé cómo. Entonces, no participes de esas cosas. No participes de esas cosas. Mantengamos la seriedad y la reverencia en las cosas celestiales. Porque todas esas cosas han ido haciendo que se vaya apagando, apagando. Pastores que se han ido riendo de la hermana como danza y la hermana se entera que se están riendo de su forma de danzar. Pregunto, ¿va a querer seguir danzando? No. O una persona que habla lenguas y dice cosas y de pronto ve un líder, un músico, diciendo, la hermana habla así. O sea, esas cosas han ocurrido.
lamentablemente, y han ido apagando el espíritu en las iglesias. Entonces, necesitamos una recuperación de todo eso, pero predicamos, enseñamos que todo lo que ocurrió en el tiempo de Jesús, toda la sobrenaturalidad en el tiempo de Jesús y los apóstoles está viva y activa hoy día. Y estamos procurando practicarlo en todas nuestras reuniones, donde quiera que vamos, enseñando, entrenando, ministrando sobrenaturalidad del Señor. Así que hágalo, hágalo, practique los dones espirituales con toda libertad, porque los dones son asignaciones de Dios que tenemos que desarrollar en la iglesia y en el mundo. Una cosa más, el fruto del Espíritu también está instalado dentro de nosotros, el fruto del Espíritu. Más el fruto del Espíritu, Gálatas 5, 22 y 23. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Templanza. Carlos, ¿querías hablar algo? Tengo una manito levantada. Sí, gracias. Buenas noches. Buenas Dios noches. me bendiga, apóstol. Reforzando lo que usted dice, ¿verdad? Lo felicito, me da mucho gusto escucharlo, porque es algo muy acertado lo que usted nos edifica ahorita. Perdone que interrumpí un momento, ¿verdad? Pero lo que usted mencionaba ahorita de los dones, yo veo a una persona acá en México que se burla cuando habla de las lenguas. Él dice, Rambo saca la bazuca, refiriéndose a una película de guerra, ¿verdad? Pero ese señor estaba blasfemando el Espíritu Santo y según es un verdadero pastor, por decir así, con credencial, ¿verdad? Pero para mí, pues es una persona que tiene respeto del Espíritu Santo, lo estaba blasfemando, ¿no? Sí. Y pues yo le agradezco, ¿verdad? Que he escuchado su edificación, porque finalmente a mí me gusta escucharlo, porque tiene un gran acierto. Y dije de este pastor que menciono, se llama, no sé si se apellida Alduzzi, pero ya no recuerdo su nombre, porque pues, nunca le tomo interés, porque siempre hay cosas negativas de parte de él. Y está en un altar, es lo más triste, ¿verdad? Que está pues sirviendo como un tropiezo. Bueno, apóstol, hasta aquí era mi participación. Muchas gracias. Amén. Que Dios lo bendiga y muchas gracias por su edificación. Que el Gracias, Señor lo Carlito. tome por obra. Gracias. Amén. Amén. Ocurre en todos lados, amados. En todos lados. Hay una decadencia de manifestaciones del poder de Dios y, y esas cosas, burlas, necedades. No entremos ni caigamos en eso. Pastor Francisco. Amado de Dios, bueno, sin afán de alardear o de creer que soy o somos mejores que nuestros hermanos en todo el mundo, también pasa, he visto que, bueno, la Biblia es tan clara, por ejemplo, en cuanto a la profecía, dice que tenemos la palabra profética más segura, o sea, tenemos la Biblia, que es la palabra profética más segura. Entonces nosotros podemos, al hablar Biblia, estamos profetizando, estamos hablando lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y he visto yo también, y quiero tener un cuidado único, y lo comparto en la iglesia donde se me permite pastorear, que lamentablemente también algunas personas caen en ¿cómo decirlo? Alardear, no sé si es la palabra correcta, mostrar como que yo tengo un don sin tenerlo. No sé si me hago entender. Dice el Señor, y el Señor no ha dicho nada, sino que algo que nace del corazón, que no siempre es malo, puede ser un buen sentimiento, un deseo, etcétera, pero no quiere decir que sea profecía. O querer mostrar como que hay ciencia, o querer mostrar como que hay, etcétera. ¿Me hago entender? Entonces, también incurrimos en un error, porque Dios es tan bueno
que nos dice que nosotros podemos anhelar los dones. Entonces, si en mi corazón está el deseo de profetizar, si está el deseo, si Dios pone en el corazón del hombre el querer como el hacer, yo tengo que pedirle al Señor que ponga profecía en mi vida, en mi boca, ¿verdad? Si en mi corazón está el anhelo de hablar en lengua, de interpretar lengua, etcétera, solamente tengo que pedirlo y claro, a propósito de lo que decía el hermano, no soy quien para decir que hay lenguas que son o no son del espíritu, pero lamentablemente puede suceder o pasa, por eso no me estoy plantando aquí como un acusador, porque el acusador es el diablo, personas que repitan palabras que escucharon en otros. ¿Me hago entender? En cuanto a las lenguas, por ejemplo. Repetir las lenguas que escucharon en un ministro, repetir las lenguas que, y en el fondo tienen el deseo de hablar en lenguas, a lo mejor han sido bautizados y han hablado en lenguas, pero no tienen el fluir normal porque siento yo que cada día nosotros tenemos que hablar en lengua. El que habla en lengua, asimismo se edifica y habla misterios con Dios, dice Corintios 14, ¿no? Entonces, también tenemos que tener ese cuidado único, amado apóstol. Eso es lo que quería Sí, aportar. ahora ojo con esto, miren. Yo recuerdo cuando yo tenía 17 años cuando conocí al Señor. Y, y bueno, un jovencito, había leído muchas cosas de la Biblia porque era un joven adolescente, desde niñito iba a la iglesia, pero estaba, estaba viviendo una doble vida, ¿no? Iba a la iglesia, pero eh, yo vivía en Valparaíso, mis papás en Santiago, así que en Valparaíso yo vivía la vida loca y venía el fin de semana a la iglesia de mi papá y vivía la vida santa. Pero todos los jóvenes de la iglesia eran igual porque terminaba el culto y ¿a dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir a bailar? ¿Dónde? Y bueno, eh, hasta que el Señor nos tomó y nos convertimos y empezó un avivamiento en la iglesia. Entonces, el día jueves siempre había enseñanza y los que enseñaban empezaron a enseñar sobre, la primera cosa que empezaron a enseñar fue sobre la profecía. Y escucha esto porque esto es muy importante. El hermano vino y habló sobre la profecía. Él tiene que haber hablado 1 hora sobre la profecía, pero en realidad la hora que habló sobre la profecía habló acerca de todos los riesgos de la profecía. Cuidado con la profecía porque, porque ahí ha pasado esto. Cuidado con la profecía, cuidado con la profecía, cuidado con la... ¿Qué te están diciendo cuando te están enseñando así? Cuidado con... O sea, te están diciendo, no profetices, no, ni te atrevas a profetizar. Porque el que te está enseñando con una autoridad y tú supones, eres un hermano nuevo, que él es el que sabe, porque tú no sabes, te está enseñando. Entonces, la enseñanza sobre ciertas cosas carismáticas hoy día es una enseñanza más negativa que positiva, más de alertar o que de animar o de motivar. Y yo creo que necesitamos motivar a la iglesia. Escucha esto lo que voy a decir. Necesitamos motivar para que todos los dones espirituales comiencen a funcionar. Ahora, ¿puede haber excesos? Claro. La iglesia en Corinto era una iglesia llena de dones manifestados y había excesos. Entonces Pablo escribe el capítulo 14 de Primera de Corintios para regular. Yo prefiero regular un fuego que tener un fuego apagado. ¿Y usted? Entonces, que venga el fuego, que venga el fuego. No importa que venga con cosas que vamos a tener que... Hermanito, mira, ven, ven, siéntate.
La mitad de lo que dijiste fue del Señor y gracias a Dios que estás recibiendo. Esta otra parte fue tuya. Amén. Aprende. Porque le vamos a enseñar a la gente. Lo he hecho toda mi vida, ¿no? Entonces necesitamos profetas que empiecen a profetizar, gente que empiece a sanar enfermos. Necesitamos gente que empiece a operar en los dones del Espíritu, todos los dones. Hay muchos dones. Necesitamos que se desarrolle el carisma en la iglesia de Cristo y necesitamos el fuego del Espíritu en nuestras reuniones, en nuestras vigilias, en nuestra vida personal. Entonces, amadísimos, esto es real, siempre lo fue, pero a veces, por cosas que dije la vez que hablé ahora hace un ratito de jugar con las cosas del espíritu, menospreciarlas, reírse, pero también está la forma en que enseñamos. Enseña acerca de las manifestaciones del espíritu, de los dones, enseña positivamente, enseña animando a que suceda y va a suceder y quizá haya 80% del espíritu y 20% que no lo es. Ese 20% que no lo es, tú lo vas a ayudar a regular. Porque esto es como el dinero falso. Hay manifestaciones que el diablo mete también en medio de un fuego de Dios. Hay cosas que el diablo quiere meter para, para escándalo, para desacreditar lo del espíritu. Pero esto es como el dinero falso. Mira, ¿hay dinero falso en el mercado funcionando? ¿Alguna vez te tocó que te pagaron con un dinero falso y tú no sabías y fuiste a pagar y te dijeron, esto es falso? A mí me pasó. Ya. Hay dinero falso. Hay gente que está fabricando dinero y lo mete al mercado. Bueno, una solución es quemar todo el dinero del mercado. Todo. Requisar todo el dinero que está en el país, todos los billetes, esos que te gustan de color naranja, ¿sí? ¿Sí? Esos billetitos que son más poderosos. Los verdecitos que son de 1.000, quizá no nos duela tanto, pero todos los billetes requisarlos y quemarlos todos. Y se acabó el dinero falso. ¿Es una buena solución? No, no. ¿Qué hay que hacer? Hay que dejar que siga funcionando todo el dinero que está operando, pero hay que usar máquinas para pasar el dinero por debajo de la máquina y que la máquina diga, este es falso, listo. Este para el lado. Este verdadero siga funcionando. Nosotros somos las máquinas de Dios para decir, esto es verdadero, esto no lo es. Y si tenemos que corregir a un hermano que está, que ves que es sincero, la hermana es sincera, tiene su motivación en Dios, pero está cometiendo errores con mucho amor para no apagar el espíritu. Esto es muy importante, no apaguéis el espíritu. Para no apagar el espíritu, le tomamos, le corregimos con amor, con cuidado y que siga fluyendo con la gracia del Señor. Eh, He tenido la bendición de estar pastoreando iglesias en avivamiento varias veces y unos avivamientos, pero extraordinarios, con manifestaciones del Señor que nunca habían sucedido, cosas tremendas del Señor. Y Dios nos da sabiduría para hacer esto que estoy diciendo. Escucha, esto que estoy diciendo no es teórico. Así hemos operado con los grupos de profetas, así hemos operado con la gente en manifestaciones, así hemos operado incluso con lenguas que no eran del Señor. Mira, yo estaba en Guatemala, éramos cantantes en ese tiempo, andábamos haciendo una gira en Guatemala y unos jóvenes bautistas nos siguieron a lugares donde íbamos, se hicieron como fan club, ¿no? Y, y un día estuvimos en una gran confraternidad pentecostal, había miles de personas, estos chicos fueron. Y cuando terminó la reunión, ya habíamos hecho como medio amigos, ellos dijeron, ¿sabes qué? Escuchamos unas personas hablando en un idioma raro.
Y le dijimos, pero si eso es lo que son las lenguas, ¿por qué es raro? No, es que en nuestra iglesia no. Bien. Y ellos nos llevaron a su iglesia para que oráramos por ellos. Le dijeron al pastor, va a venir el grupo musical para cantar, pero ellos vienen a orar también porque queremos hablar en lengua. Y el pastor les dijo, bueno, pero yo no voy a estar ahí, me voy a dormir. Así que el pastor se fue a dormir, hicimos casi una vigilia y empezamos a orar por estos chicos y empezaron a recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Ahora, y de pronto uno de ellos estaba hablando lengua, igual que todos los demás, pero tenía otro olor, así, ¿no? Esta cosa que hueles acá, y no eran lenguas de Dios, eran lenguas demoníacas. Entonces, mientras que seguían los chicos orando en lengua, con mi hermana, Elizabeth, sacamos a este muchacho, lo llevamos a una habitación, echamos fuera el espíritu maligno, le ministramos y recibió el bautismo con el Espíritu Santo verdaderamente. O sea, ocurren, esas cosas suceden y van a suceder, pero no nos tienen que asustar ni intimidar. Solamente las vamos a administrar correctamente, pero que fluya la gracia, que fluya el poder, que fluya la unción. ¿Sí? ¿Cuántos quieren esto? ¿Sí? Lo queremos en todas nuestras iglesias, lo queremos en nuestra vida personal, en nuestros ministerios. Y escucha, si tú lo quieres, el Señor lo quiere más todavía. Él tiene total interés en encender nuestras vidas con su espíritu, en encender nuestras iglesias, nuestras casa iglesias, en traer milagros, sobrenaturalidades. Él prometió eso para nosotros, sus santos, para la iglesia. Entonces, cuando veas ahí en el internet gente burlándose, cambia. No escuches a esa gente. Cuando veas gente que te dice que eso cesó, que eso era para otro tiempo, para el tiempo de los apóstoles y no para ahora, deja de escuchar a esas personas. Busca solamente gente que cree según la Biblia, lo que la palabra dice. Tú lo lees ahí, está escrito y es para nosotros hoy. Y estamos abiertos a todo lo que el Señor quiera. Es más, estamos orando y esperando el gran avivamiento que el Señor ha prometido que viene sobre la tierra. El gran avivamiento. Sigue orando en tu vida, en tu casa, con la iglesia, por el avivamiento que viene, porque viene, porque viene. Quiero contarles algo y con esto termino, porque ya se nos va la hora. Eh, bueno, ustedes saben que esta clase es así, estamos hablando cosas espirituales y a veces vamos a resaltar algún tema en particular, porque creo que estas cosas hay que hablar. Todo esto hay que hablarlo y hay que estar abiertos para que el Señor nos ministre lo que Él quiera. Hace unos años atrás, quizá unos 15 años atrás, estábamos orando con unos pastores del centro cristiano. Estábamos orando y el Señor me habló y me dijo, toma a este pastor y a este pastor y vayan a el Cajón del Maipo. Cajón del Maipo es una zona de cerro. Acá la ciudad de Santiago está rodeada de cerros. Y el Cajón del Maipo es unos cuantos kilómetros hacia la cordillera y teníamos que ir a un lugar. Y les voy a contar lo que hicimos porque escribimos en una piedra, tallamos una piedra, alisamos una piedra, lo que nos dijo el Señor, y escribimos palabras sobre el avivamiento. Lo que dijo Él. Llevamos esa piedra para enterrarla como una piedra fundacional en un lugar que el Señor nos indicaría. Fuimos en un auto y llegamos hasta cierto lugar donde ya no había más camino. Íbamos a enterrar una piedra. Entonces, cuando
buscamos en el auto el pastor que tenía que traer la pala, no había cargado la pala. Así que teníamos la piedra y todo, pero no teníamos una pala para cavar. Y en las cumbres de los cerros, la tierra es más dura, ¿sí? Así que necesitamos sí o sí un instrumento para cavar. Dijimos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y donde llegamos, así enfrente había como un caserío. Y dijimos, vamos ahí a preguntar si nos pueden prestar una pala. De última, dejamos dinero, ¿no es cierto? Y luego nos devolvemos la pala, nos devuelven el dinero. Y cuando entramos a ese caserío, había una pequeña iglesia cristiana en ese lugar. Entonces tocamos, no estaban los pastores, estaba la gente que cuidaba ese lugar y nos prestaron una pala. Dijimos, somos pastores. Sí, sí, pastor. ¿A qué hora van a regresar? A tal hora más o menos. Bien. Nos dio la pala y nos fuimos y subimos. Llegamos al lugar, no conocíamos nada, subimos en unos caballos, unos arrieros, nos ayudaron a subir hasta la cumbre. Y allá arriba cavamos, enterramos la piedra, oramos, llevamos aceite y otros elementos. Hicimos todo lo que el Señor nos dijo proféticamente. Tomamos la Santa Cena y cuando terminamos de tomar la Santa Cena, era mediodía, escucha, era mediodía. No, como las 2, 3 de la tarde serían. El sol estaba todavía muy fuerte. Y vimos alrededor de todas de los montes, se hace como una línea así la línea así, que hacía como una línea, era todo como un borde rojizo en toda esa zona. Y mirábamos y decíamos, el sol, no, no puede ser el sol, si el sol pega directo ahí, pero era todo un borde rojizo y los tres que fuimos veíamos lo mismo. Bueno, no sabemos qué será. Bajamos, nos costó mucho bajar, nos perdimos, eh, pero finalmente llegamos al lugar, al caserío. Era un día domingo. Y había terminado el culto. El pastor venía a hacer ese culto de Santiago, iba para allá a hacer el culto. Y el pastor y la esposa y el hijo del pastor estaban en ese lugar. Y cuando llegamos ya había terminado la reunión. Entonces nos sirvieron un café y estábamos ahí sentados conversando con el pastor. Y el hijo del pastor, un muchacho de unos 25 años, nos miraba, y no decía nada. Y en un momento dice, ¿puedo decir algo? Dijimos, bueno, sí. Él dijo, yo sé a qué subieron ustedes a la montaña. Nunca le dijimos a nadie, ni siquiera los pastores que estaban con nosotros acá en Santiago sabían. Yo fui, como el Señor me dijo, a las personas y nada más. Yo sé a qué ustedes fueron a la montaña. Nos miramos con los dos pastores y sonreímos. Dijo, ustedes fueron a liberar el avivamiento. Ah, sí. Así nos sonreíamos nosotros, pero no afirmábamos ni negábamos. Él dijo, cuando ustedes iban subiendo a la montaña, ustedes son 3, pero iban 4. Iba el Señor con ustedes. Bueno, cualquiera te puede decir eso, ¿no es cierto? Pero lo que dijo después, dijo, el borde rojizo que ustedes vieron arriba es porque la bola de fuego del avivamiento ya está asentándose. Todo ese borde que vieron es el fuego del avivamiento, todavía está ahí, pero tiene que bajar y va a bajar. Les cuento esto. ¿Por qué les cuento esto? Porque viene un avivamiento tremendo, maravilloso, esperado, anhelado,
sobre nuestras vidas, sobre nuestras iglesias, un avivamiento espectacular, amados. Prepárense porque el avivamiento va a ser como un tsunami divino. Va a arrasar con todo lo que hacemos y va a instalar, el Espíritu Santo se va a instalar como el dueño y señor de la iglesia que es. Y vamos a tener que aprender a pastorear, aprender a vivir como iglesia, porque lo que el Señor va a ser extraordinario. Prepárate porque eso viene. He vivido muchas cosas del Señor en avivamientos pasados, pero esto yo lo estoy esperando. Yo les cuento esto para que sepan que hemos tenido muchas experiencias que anticipan el avivamiento. Esa fue muy, muy notoria porque ese chico no sabía nada, 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 nada. Pero el Señor era un profeta, evidentemente un profeta. Después el pastor dijo, perdonen a mi hijo, es que él es profeta. No, dijimos, todo lo que dijiste era correcto, era verdadero. Hicimos una oración. Bueno, así es que mientras que quizá haya gente que ha aceptado este enfriamiento hablo del calor del Espíritu, tú no lo aceptes, tú no lo aceptes. Clama por el fuego del Señor y recibe todo lo que el Señor mande a tu vida y a tu iglesia. No tengas miedo, no tengas miedo, porque a veces tenemos miedo a ciertas manifestaciones de ciertas cosas. No tengas miedo. Lo que el Señor trae puede parecer raro, extraño, pero lo trae el Señor y es para su gloria. Y nos va a enseñar cómo utilizar todas las manifestaciones en pro del avance de su reino. Amén. Muy bien, vamos a terminar esta clase. Padre, te agradecemos infinitamente por todas las cosas que tú nos permites vivir, experimentar, por las revelaciones de tu palabra, por los remas que nos das a cada uno en nuestra vida personal o en la vida de la iglesia, por los dones, los ministerios, por todo lo que has depositado en nuestro espíritu, cosas tan extraordinarias como tu misma presencia. Gracias. Gracias por el avivamiento que has prometido y que viene sobre nosotros y está a las puertas y lo vamos a recibir y lo vamos a vivir y nos vamos a gozar y vamos a experimentar tanto fuego, tanta gracia del Señor para nuestras vidas y el Evangelio y el poder va a ser extendido por todo el mundo. Gracias te damos, Padre. Gracias por todo. Que nunca, ni con actitudes, ni con conductas, ni con palabras, ni con ninguna cosa, ofendamos al Espíritu Santo, que no apaguemos el fuego del Espíritu Santo, que no menospreciemos la profecía, ni las revelaciones, ni los dones, ni las manifestaciones del Espíritu, sino que mantengamos todo en el justo equilibrio divino y que nos des tú la sabiduría para hacer las correcciones que sean necesarias. Gracias por la vida de cada uno de tus hijos amados, tus siervos, tus siervas que están asistiendo a esta escuela cada vez que nos juntamos. Bendice sus vidas personales, sus familias, sus hogares. Muestra a cada uno la veracidad de tu poder, de tu gracia, de la realidad, la vigencia de los dones que les has dado y las cosas sobrenaturales que has instalado en su espíritu. Y que cada uno de nosotros pueda vivir vidas poderosas en Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.